creo que estoy grabando. Bueno, a lo que les decía, ¿no? Hay muchas configuraciones de lo que es multietapa, ya muchachos. Pero multietapa no es nada más que poner dos transistores en un mismo sistema, ¿ya? Y bueno, lo primero, no vean ese gráfico. De manera básica, lo que es multitapa es tener un sistema, digamos aquí, con una ganancia uno, una ganancia 2, una ganancia 3 y conectarlos todos, ¿no? Conectarlos todos de tal forma de que hay una sola entrada y una salida también, una única salida. No es nada más que eso de manera general. Ustedes ya saben que de aquí se puede hallar su impedancia de entrada, salida, ganancia de corriente, ganancia de tensión, ¿no? En este es lo mismo, entonces si ponemos de manera serial, furul. Si ponemos en paralelo, igual furul. Como por ejemplo es este sistema, ¿no? Ya. Ahora, bueno, solamente como referencia, el siguiente tema recién va a ser una idea en el que, por ejemplo, tengamos esto así de tres partes, donde vamos a aumentar uno extra que va a venir desde aquí, ¿ya? Y no sé, tal vez se une aquí, digamos. Y eso le llamamos realimentado. Los realimentados son como una parte, como la continuación de lo que es multietapa, porque en realidad sí es una etapa extra, digamos. Solo que tiene un comportamiento diferente porque la señal vuelve a entrar y termina aquí más o menos sumándose para seguir su camino de nuevo, ¿ya? Van a ver esto con mucho detalle en materias posteriores, pero de cualquier forma la introducción en cosas con circuitos y transistores lo vamos a ver conmigo. Ya, pero eso la próxima semana. Ya, ¿qué más les puedo decir de la multitap? Cuando hablamos de tener las cosas conectadas unas con otras, sucede que teóricamente existen varias formas de acoplar estos sistemas. Nosotros, por ejemplo, ya hemos visto una versión de acople con lo que es DC, ¿no ve? Bien feo mi transistor. Porque obteníamos nuestro sistemita aquí como sea, se polariza de alguna manera, pero le metíamos DC y luego le metíamos un capacitor adelante y un capacitor atrás, ¿no? ¿Con qué fin? Que mi polarización se quede en un punto y la entrada en alterna, o sea, lo que sea triangular, sea grande, sea pequeña, no afecte esa polarización, ¿no? Entonces, se habrán dado cuenta que ese mismo capacitor nos ayuda a que con el siguiente sistema tampoco haya interferencia igual, en el mismo sentido, ¿no? De polarización, donde nuestra DC aquí tal vez puede que sea la misma, ¿no? Pero el punto de trabajo que está definido por las resistencias, capacitores, lo que sea que haya en medio, no tiene que verse afectado, ¿ya? Entonces, a esto se le llamaba, bueno, se le llama acople capacitivo, ¿ya? Esto, bueno, era que lo dibujé mejorcito, ¿ya? Solo, no es muy relevante, solamente escúchenme. Entonces, el acople capacitivo, cuando tenemos capacitores en el medio que nos ayudan a aislar las señales, unas con otras. Ahora también existe el acople directo, así se llama, ¿ya? Acople directo, ¿donde qué? Donde esto no hay capacitor, no hay nada. Se conecta como con cable nada más, se conecta directamente. ¿Y eso cómo nos ayuda? De manera teórica se considera que al tener este acople directo, además de amplificar nuestra señal alterna, ¿no? Que viene por aquí, se dan cuenta que también la señal, si es que se juntara tanto la alterna con la continua era la que no pasaba el capacitor, ¿no? Esta BCC era la que no podía pasar con ese capacitor. Sin embargo, ahora sí puede. Entonces, ¿qué está sucediendo? Eh, un pro es que la señal continua también se estaría amplificando, ¿ya? La señal continua, ¿por qué se estaría amplificando? Porque también sería como parte de la entrada para el siguiente sistema. Asimismo, eh, otra cosa que es más un contra sería que el punto de trabajo, ahora de este como de este, se estaría viendo afectado, ¿ya? Tendrían que compartir el sistema para que el punto de polarización de ambos tenga un rumbo. De otra manera, la circuitería que hay aquí, las resistencias y capacitores, van a afectar también a esta parte. Y también en viceversa, ¿no ves? Los capacitores y resistencias que hay aquí van a afectar al otro. ¿Ok? Eso en el acople directo. Y ahí por último, pero aunque sí, menos importante, es un acople con transformador. Que bueno, no creo que lo vean muy habitualmente, ¿ya? Pero tal vez han visto, por ejemplo, en algún libro o lo que sea,
que saben poner aquí un transformador. Pam, 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 y aquí el capacitor y ya lo que sea detrás para polarizar. Esto, por ejemplo, esta sería como la salida, ¿no ven? Nuestra corriente del colector, ¿para qué? Para que se transforme y aquí a partir de esto llegue a otro lado, ¿ya? Que ahí sea mi salida o ahí llegue a otro sistema. En cuestión de esto, pues no hay mucha ciencia, en realidad es más facilito. Y yo sé que ustedes van a poder descubrir esto solos. ¿Por qué? Porque en DC, por ejemplo, ¿esto qué sería? Circuito cerrado nada más, ¿ya? Entonces va a ser cable en DC. ¿Y en AC cómo lo consideras? De igual manera, pues aplican redes uno, hacen la misma comparación capacitor-inductor, ¿no ve qué pasaba? Uno se abre, uno se cierra, consideramos, no consideramos. En este caso, por ejemplo, ábranlo, o bueno, lo que les convenga. En ese sentido, pero ¿qué sucedería? Su principal objetivo será hallar esta corriente del colector, o si ponen la tensión que hay desde este punto hasta este punto, lo transforman con eso, ya que va a ser una relación de, no sé, 1 a 2, 2 a 1, lo que sea. Y ya, o sea, nada más. Su principal función, su principal objetivo al analizar un circuito como este es analizar esta partecita, ¿ya? Que es muy sencillo porque es como un elemento extra que en realidad funciona al revés que el capacitor y les facilita, ¿ya? El análisis teórico es bien fácil de estas cosas. ¿Dónde se complica para un ingeniero electrónico como ustedes? Se complica a la hora de armar, porque el transformador casi siempre presenta problemas, nunca son precisos, a veces demandan espacio, usualmente son considerados para circuitos de potencia, entonces tal vez este transistor no les aguanta su corriente de saturación, esos detalles, ¿ya? Puede que no disipe lo suficiente y tengan que usar, por ejemplo, no sé, los transformadores TIP 31 o TIP 41. No sé si ya los conocen, pero igual son transistores BJTs, pero ya son para potencia, ¿ya? Sus betas, por ejemplo, de estos están en los 50. ¿Por qué? Porque no necesariamente amplifican harto, sino que disipan más de lo que ganan, ¿ya? Y pues eso, ¿ya? Les decía, por ejemplo, en el anterior ejemplo, eso del amplificador diferencial, que espero lo hayan visto, si no véanlo cuando puedan, obviamente no es prerequisito, me van a entender igual. Es un sistema en el que tenemos transistores como en paralelo, donde se busca simetría. ¿Para qué? Para que nuestro sistema, que usualmente, bueno, haremos un remember, cuando tenemos nuestro sistema con un transistor, ¿qué hacemos? Y esa es la magia del amplificador, ¿no? Busquemos un punto, ¿no? Nuestro punto Q ya que está bien hechito. Luego, ¿qué pasa? Metemos corriente directa. Y, más importante, metemos corriente alterna. ¿No ve? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Cuál es la magia? Que porque el transistor es como un resistor de transferencia, ¿no? ¿Se acuerdan del origen del nombre? ¿Qué pasa? Nos consigue una señal que aquí puede ser pequeña y está saliendo como una señal grande, ¿no? Se amplifica. ¿Cómo? Estamos metiendo una señal y estamos inyectando, ¿no? Estamos inyectando energía DC. Y esa inyección de energía es la que nos permite también sacar más energía, ¿no ves? Sacar mayor amplitud en nuestra señal. Ahora, los multietapa simplemente combinan esta situación de manera que no solamente trabajemos con un sistema de ganancia, sino que usemos dos. Por ejemplo, en el diferencial tenemos un sistema en el que inyectamos por arriba, hacemos que amplifiquen por ambos lados una señal, o bueno, señales diferentes, pero parecidas, para que llegue de arriba, se amplifique por ambos lados y al final termine siendo una supercorriente, ¿no ve? Y esa de vuelta al circuito, ¿no ve? Porque sabemos que esto es cíclico. Va a llegar a tierra, pero sabemos que la tierra igual da la vuelta hasta este lado, ¿no ve? Ya, bueno, bien feos mis rayones. Pero así funciona ese diferencial. Ahora, vamos a ver otra configuración que es el cascodo. Eso de cascodo, pues, eh, ¿qué se diría? ¿Su etimología? ¿Es el término para decir el origen de las palabras? Creo que sí, ¿no ven? Y bueno, el origen es que es transistores en cascada, ¿ya? Cascada, cascodo es el término en electrónica. Bueno, ya no me acuerdo exactamente de por qué era odo. Supongo que por algo de los electrónicos. Pero bueno, el chiste del cascodo, a diferencia del diferencial que era en paralelo, este es en serie, ¿ok? Y casi siempre, si no es el 90% de las veces o un poco más, casi siempre es un sistema que combina un amplificador de tensión y un amplificador de ganancia. Perdón, un amplificador de tensión y un amplificador de corriente. Ya, ustedes, por ejemplo, imagino que lo han visto en teoría.
o tal vez había una pregunta teórica, ¿no? Por ahí, que los base común, ¿qué hacían? Saben tener su ganancia de corriente bajita o uno, pero mi base común amplificaba tensión, ¿no ve? Era para tensión, nos amplificaba los voltajes. En cambio, por ejemplo, el clásico que era con colector común, no voy a dibujar, pero se imaginan, ¿se acuerdan del colector común, no? Las cuatro resistencias, el transistor ahí, y que la salida viene del colector. Ese colector común, ¿qué hacía? Han hecho, ¿no ve? Han sacado sus ganancias de corriente, su ganancia de corriente es maldita. Entonces, el colector común, por excelencia, es el amplificador de corriente. El cascodo, por ejemplo, esta es la forma más clásica de ver un cascodo. Fíjense que es un emisor común. Miento, me estoy equivocando acá. Este es emisor común. El emisor común es el clásico, ¿no ve? Yo me he bugueado. Este es un emisor común, ¿no ve? Un emisor común donde, si habláramos de lo clásico, por ejemplo, esto es la polarizan, este es el transistor, por aquí se va tierra, y mi salida ¿dónde estaría? Clásicamente estaría por ahí, ¿no ve? Ah, ya, pero ahora mi salida no está saliendo, no es aquí mi B sub cero, sino que esa salida está yendo a otro sistema. Ese sistema que ¿cuál es? Es un sistema base común. ¿Se dan cuenta de que acá está mi base? Mi base, ¿no ve? Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos combinando un emisor común que me amplifica corriente y un base común que me amplifica tensión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Técnicamente un amplificador de potencia porque nos está sacando por ambos lados, ¿no? Sin embargo, la definición de amplificador de potencia es un poco diferente, es un tema muy posterior. En dos temas siguientes nos vamos a topar con amplificadores de potencia. Pero esto ya es un amplificador que nos permite conseguir ganancias de ambos lados. Porque, bueno, por ejemplo, en su práctica anterior han visto algunos sistemitas donde, por ejemplo, tenían su ganancia de tensión en 0,9, ¿no ve? Algo así le salía. Otros sistemas con su ganancia de corriente creo que estaba en 400, uno de los ejercicios, ¿no ve? O algo así, no me acuerdo. Pero varían mucho, ¿no ve? Dependiendo cómo está configurado, cómo está polarizado, qué tipo de transistor es. Entonces, este es el clásico donde vamos a combinar esas dos cosas, ¿ya? ¿Cómo se analiza? Ya, ahora sí vamos a resolver. Bueno, hay muchas configuraciones. Esta es la más clásica y esa tiene una consideración especial. Fíjense, por ejemplo, este otro circuito. Esto igual es un cascodo, pero de manera distinta. Fíjense que aquí, por ejemplo, el base común está primero, ¿no? Y el emisor común, bueno, en este caso surtidor común, está después. Eh, ¿Eso afecta? En este caso, por ejemplo, sí, porque no hay acople, ¿no? Entonces se afectan entre sí. Si hubiera aquí un capacitor, tal vez no, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? De cualquier forma, además de eso, fíjense que no necesariamente es bipolar y otro bipolar, ¿no? Sino que aquí es bipolar, unipolar. BJT, FET. Igual se puede combinar, no hay ningún problema porque estamos hablando de electrónica analógica. Ya, entonces empezaremos con esto. Esto es un poquito especial, les decía, ¿por qué? Porque primeramente les pido que me crean, aunque yo creo que se os pueden dar una pequeña inducción. Hay que considerar que por aquí baja una única corriente. Ya, o sea que mi I del colector de ambos va a ser igual. ¿Ya? Hay que considerar que es una sola corriente todo esto. ¿Ya? Desde arriba hasta abajo. ¿Y eso por qué? ¿Está saturado? No, chicos, no está saturado, pero hay que considerar esto. ¿Esto por qué? Porque fíjense que técnicamente aquí es la entrada, ¿no? Por aquí está entrando la señal. Legalmente, ¿qué estaría sucediendo? Legalmente tendría que venirse a tierra, tendría que impartir por aquí, tendría que llegar a este también. Obviamente por aquí también seguramente se va a inyectar energía, van a buscar tierra, no veo, o sea, un embrollo. Pero de manera conceptual, ¿qué estamos buscando? ¿Ya? De manera conceptual, lo que estamos buscando es que, bueno, efectivamente entra por aquí, pero yo quiero que esto se fusione al meter energía por este lado. ¿Para qué? Para que este como base común me amplifique y me saque una señal más grande, ¿ya? Conceptualmente es así, sin embargo, hablando del comportamiento físico, pues obviamente todo se mezcla. Sí, solo que tenemos la gracia
de nuestros libros de electrónica para tomar ciertas consideraciones y lograr un análisis más concreto, ya sin necesariamente meternos con todito. Entonces, para considerar esto por ósmosis, pues tendríamos que considerar que esta corriente de las bases es muy chiquitita, técnicamente cero. Eso nos estaría llevando muy cerca del punto de corte, ¿no? Eh, sí, pero no. ¿Con qué se justifica que sí es cero al decir que esta es una única corriente? ¿Con qué se justifica que no es cero? Con lo que les decía de antes, ¿no? De que al venir la corriente a este nodo se va a esparcir por todo lado, ¿no? Entonces, no necesariamente. Pero vamos a considerarlo de esa manera, ¿ya? Vamos a fingir, nos vamos a hacer a los loquitos y vamos a decir que estas corrientes son técnicamente cero. Ah, ya, entonces, ¿para qué me ayuda eso? O bueno, ¿hacia dónde quiero llegar con eso? A que con esa pequeña ayuda vamos a buscarnos la vida con respecto a estos nodos, ¿no? Aquí le vamos a llamar B1 y aquí le vamos a llamar B2. Obviamente porque por aquí empieza, ¿no ven? Por eso el 1 abajo. Y ya estas resistencias ya ni modo, ahí nomás que se queden. Tal vez igual debía cambiarle sus nombrecitos, pero bueno, no pasa nada. O le cambiaré, no me cuesta nada. Estos rotaré que sea 1 el de abajo y 3 el de arriba. Ya, entonces, estos voltajes, si consideramos que estas corrientes son cero, ya se podría hallar de una manera más sencilla y funcional, ¿ok? Aquí no le he puesto estos BCC. Pero les voy a explicar cómo me explicó mi Auxi. Voy a copiar esto. Y técnicamente estaríamos abriendo el circuito, ¿no? Obviamente no es lo que está sucediendo realmente, pero nos ayuda para el análisis. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que técnicamente esto se está abriendo. Repito, no se está abriendo realmente porque si no, no tendría sentido, ¿ven? No amplificaría nada. Pero nos ayuda a que ese B1 lo voy a hacer más grande y este B2 lo vamos a hacer más grande. Nos ayuda a tomar en cuenta que este puntito B1 y este, no, al revés he puesto, ¿no? Este puntito B2 y este puntito B1, ¿cómo se podrían hallar? No hace falta que hagan aquí, por ejemplo, unas mallas malditas, ¿no? Que digan aquí malla 1, malla 2, malla 3, incluso aquí es malla 4, ¿no ve? O malla 5, malla 6, malla 7, ¿no ve? Brutal. No es así, pero ya, no hagan eso. Funciona, debe funcionar, la verdad nunca he hecho la prueba. No quiero hacerlo tampoco. Pero los libros nos dicen que sí, ¿no? Ya. Bueno, lo que quiero decir es que cuando queramos buscar el punto de polarización y lo que sea, eh, en DC, pues fíjense que esto va a terminar siendo solo un divisor de tensión. Y sí funciona, ya muchachos. Ya, entonces tomando en cuenta eso, vamos a hallar pues esos B1, B2. Solamente es un divisor de tensión, ¿ok? Para lo que vamos a decir, de manera sencilla, B1 ¿cuánto va a ser? Va a ser a mi R1 dividido entre qué? Acuérdense que siempre es la que cae dividido entre las otras multiplicado por la señal de entrada, ¿no? Entonces R1 por R, bueno, dividido sobre R1 más R2 más R3, todo multiplicado por BCC, ¿ya? Ese es mi B1. Luego, aquí mismo le haré. Mi B2, que es el de arriba. ¿Qué sería? Aunque creo que con ese nos basta, pero ¿cuál sería? ¿Sobre qué resistencia está cayendo? ¿Solo de esta? No, no ve. Está cayendo en estas dos. Entonces va a ser R1 más R2 dividido entre R1 más R2 más R3. Todo multiplicado por PSC. Ya. Listo. Con eso nos batimos. Técnicamente esto es como la nueva forma de hacer para este caso específico de lo que hacíamos Thevenin, ¿no? Obviamente no, nada que ver, pero
nos conseguimos base, ¿no ve? Voltaje BB, RB, ¿no ve? Entonces, para este caso en específico, hagan esto, ¿ya? Un divisor de tensión, tomando en cuenta que esa corriente es muy chiquitita, y pues esa tensión sale directo, ¿ya? Entonces, bueno, diremos, nos haremos una mallita. ¿Por dónde entraba la señal? Por este lado. Entonces, bueno, perdón. Antes de que poner esto, pondremos análisis en DC, ¿no? Porque en AC no necesariamente se cumple esto. Le pondremos así, DC. Ya. Lo que me importa en DC siempre, de los siempre, ¿qué es, muchachos? El punto de polarización, ¿no? Pero aquí no creo que les pida puntos de polarización en este. Pero por ese caso vamos a intentar hallarlo, ¿ya? Pero más, no más importante, pero más relevante, ¿tiene sentido eso? La I del colector, ¿no? La corriente del colector es la que nos da paso a qué? A hallar nuestro GM y esas cosas, ¿no? O nuestro RPI porque es BT sobre ICQ, ¿no? Entonces mi ICQ es el que más vale la pena hallar. ¿Cómo hallamos habitualmente? Llegando por la base, ¿no ve? Entonces aquí es igual, pues. Solo que ahora mi voltaje en base aquí directamente es B1, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Eh, en esta mallita, ¿cómo le hacemos? No sé cómo le pongo, malla de entrada, aunque no es muy malla de entrada. Vamos a hacerlo así ya, les voy a poner unos puntitos. Ya, digamos, disimulados pero existentes. ¿Y esa mallita qué sería? Ahí lo veremos. Podríamos decir que es B1 igual a qué? Mi voltaje base emisor, ¿no ve? Que aquí tranquilamente pueden decir que es 0,7, ¿ya? O 0,6. La polarización del diodo, la polarización del transistor en ese lugarcito, ¿no ve? Con eso tranquilos, ¿ya? Entonces, ese punto conoce. Más resistencia del emisor por mi corriente del colector, podríamos poner directo, ¿ya? Porque estamos diciendo que viene una sola corriente por todo este lado, ¿ya? Como si fuera FETs, ¿ya? Más o menos. Entonces directamente podemos poner corriente del colector. Ya, listo. Eh, de aquí, ¿qué conocemos que nos falta? B1, pues conocemos. Vamos a fingir que conocemos todas las resistencias y veces lo clásico, ¿no? Estamos analizando sobre lo que ya está. Entonces, pues, mi señal BCC conocemos, las resistencias conocemos, mi voltaje base emisor es 0,7, considerándolo por ahí. Mi resistencia conocemos, mi del colector me queda solito y hallable, ¿no? Eh, Solamente por completar, podríamos decir que I del colector es igual a que, despejando, rapidito, sería voltaje 1 menos voltaje base emisor, todo dividido entre RE, ¿no? Listo. Ya, entonces ahí tenemos nuestra I del colector. Y hemos dicho que va a ser la misma para los dos cositos, ¿no? Para los dos transistores. Si quisiéramos hallar el voltaje colector emisor, pues también estaríamos buscando que los dos sean iguales, ¿no? Un detalle adicional. Igual tendrían que... tra- traten de buscar que sean betas parecidos, pero de cualquier forma, medio que se regulariza solito, ¿ya? Sin embargo, lo que tendríamos que buscar también a la vez de eso es que este voltaje colector emisor uno, digamos, y este voltaje colector emisor 2 igual sean, traten de ser iguales, ¿ya? Porque si no, se complica un poquito más, van a ver por qué. Porque si hacemos esa malla de salida, ¿qué pasaría? Haremos desde abajo, bueno, desde arriba hasta abajo. Bueno, BCC es igual a qué? A mi resistencia del colector, ¿no? Resistencia del colector por I del colector. Más los dos voltajes colector emisor, ¿no? Voltaje colector emisor uno más voltaje colector emisor 2 más esta resistencia, ¿no? Que ya sabíamos por dónde iba. Más resistencia de por I del colector, pero entonces lo podemos abreviar directamente diciendo a este lado, ¿no? Esa suma de resistencias por I del colector porque estamos considerando una sola. Ya, entonces fíjense acá, ¿no?
tenemos las dos resistencias en teoría conocidas, mide el colector, saque de la anterior ecuación, y estos dos me sobran, ¿no? ¿Podríamos hallarla? Eh, sí, habría que buscar que sean iguales, así nos ahorramos una y ya, si son iguales, pues ya tenemos, ¿no? Si fueran diferentes, ¿qué estaríamos teniendo? Un problema que difícilmente vamos a solucionar, ¿no? En el sentido de que por dónde hallo, ¿no? Sí o sí van a ir juntas. Tal vez... no, no se me ocurre nada. Porque no hay más señales, ¿no? No hay más mallas. Tendríamos que tal vez hacer por aquí, pero... Si hiciéramos este camino, desde B sub 2 hasta tierra, tal vez podrían hallar una diferencia, porque podrían hallar este, ¿no? De manera individual. Entonces ahí tal vez, ¿ya? Por ese lado. Podríamos hacerlo aquí chiquitito, rápido y feo. B2 sería igual a voltaje base emisor 2, que bueno, le voy a poner aquí directo 0,7 ya. Más 0,7 de este, ¿no? Más 0,7 más voltaje colector emisor 2 más resistencia del emisor por I del colector. Fíjense que igual se puede, ¿no? Entonces, si quieren lo toman igual, si quieren se aseguran y usan esto, ¿ya? Pero bueno, a partir de este punto yo creo que ya se van imaginando que es todo más de lo mismo, ¿no? Ya simplemente lo que tienen que acordarse de este sistema es esta partecita. Después es todo igual, ¿ya? Entonces, bueno, con eso conseguimos nuestros puntos de trabajo, pero de cualquier forma, mi del colector no depende de ese embrollito, ¿no? Ya hemos conseguido nuestro punto de trabajo, podemos hacer nuestro RP, nuestro GM, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de perder más tiempo, vámonos al análisis en AC, ¿ok? Entonces ahí nomás le pondré AC. ¿Cómo sería en AC, muchachones? Pues yo les recomiendo el método que yo les he enseñado, aunque bueno, creo que el Ingiba lo toma, ¿no? De usar el beta y usar el alfa. Por lo siguiente, fíjense que en AC, aquí tenemos una tierra en medio, ¿no? Y como siempre les digo, perdón, las tierras, estén donde estén, nos ayudan, porque es un voltaje menos, es una corriente más fácil de hallar, todo es más fácil cuando hay tierras por ahí. Entonces justamente tenemos una tierrita, ¿no? Y bueno, sí, aquí se consideraría tierra virtual, pero bueno. Haremos el análisis en AC, redibujaremos. ¿Por dónde entraba la señal? Por aquí. ¿Y se topa con qué? Con que fíjense esto, ¿no? Sigan ahí, pónganme atención. Venimos por este lado. Oh, ya. Primero hay una resistencia de entradita, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Ah, ya, se topa con R1. Luego se topa con R2. ¿Pero a dónde está yendo ese R2? A tierra, ¿no ve? Ah, ya, entonces R1 está yendo a tierra. R2 también está yendo a tierra, ¿no ve? ¿Se choca con R3? No, ¿no ve? Entonces, sigue siendo, si se dan cuenta, nuestra resistencia de base. ¿Se acuerdan que resistencia de base era R1 para R2? Aquí, pues, a pesar del nombre, sigue sucediendo algo muy parecido. Entonces, bueno, al dibujo. Bueno, me echaré esto en chiquitito y así no subo y bajo, ¿no? Ya. Y ya, ya hay que esté. Ya, listo. Dibujamos entonces mi entrada B sub I se topa con una resistencia. Ese capacitor está cerrado. Ah, y bueno, aquí un detallazo, ¿no? El análisis que les decía de siempre, pues sigue en pie, ¿no? ¿Ve? No se confundan con lo de frecuencia. A menos que no les hable de frecuencia a cualquier sistema, háganlo para frecuencias medias, o sea, lo clásico, lo de siempre, ¿ya? En el caso de que les diga, hállame los diagramas de Bode o hállame el ancho de banda, ¿no? Cualquier cosa de esas, recién apliquen lo de frecuencias altas y frecuencias bajas, ¿ya? Si no, no. Ya entonces, para nuestro propio bien, ese capacitor está cerrado. Luego, les decía, tenemos aquí una resistencia que era esas dos, ¿no?
Esa comparación del R1 y R2, bueno, ese paralelo mejor dicho. Ya, luego de eso, ¿qué? Nos topamos con la base del primer transistor, ¿no ve? Entonces, bueno, a mí me gusta decirle RP, aunque está muy chiquitito. Ya, RP, ¿no ve? Ah, en minúscula, ¿no? Ya, RP. ¿A dónde va? Hay un capacitor aquí que nos está acoplando a tierra, ¿no? Entonces, qué bendición. Decimos tierruski. Luego, no nos olvidamos de nuestra fuentecita. Esa fuente que es clásica. Igual está yendo a tierra porque todo esto es el emisor, ¿no ve? Del colector. Ah, del colector llega al otro, ¿no ve? Entonces, fíjense aquí un pequeño paréntesis que luego lo voy a borrar o... Se los voy a dejar mejor. Así que antes del naufragio voy a copiar esto. ¿Qué pasó? Si hiciéramos el método clásico, o sea, si no tomáramos el RE, ¿no ve? O si quieren, este es beta veces RE, ¿no ven? Si no tomamos ese y tomamos igualito que acá, ¿qué pasaría? Nos estaríamos chocando con el emisor, ¿no ve? Entonces, pues técnicamente estaríamos llegando a un sistemita así, ¿no ve? Donde seguramente va a haber esto también. Pam, 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 pam. ¿No ve? Aquí su RP2, ¿no? Aquí estas son ser igual. Y de su bueno, de su base, ¿no ve? De su base, ¿qué tenemos? Tenemos esta R3 que está yendo a tierra, ¿no ve? O sea, la fuente tierra. Ah, pero otro detalle, ¿no ve? ¿Me importa ese R3? En realidad, no, porque su base está yendo directamente a tierra. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos así más o menos, ¿no ve? Ah, aquí es R3, digamos. Ah, pero aquí es tierra también, ¿no ve? Entonces, medio que no tiene sentido. ¿Para qué nos ayuda ese R3 entonces? Para que estos B1, B2 no sean igual, solo, bueno, para subdividir esa tensión, ¿ya? Entonces, dependiendo cómo le pongan, pues de ese R3 va a definir si sus puntos Q son iguales o diferentes, ¿ya? Listo, entonces ahí es tierra, no pasa nada, ¿no? Luego, pues esto va a ser al colector, entonces del colector que hay, esa resistencia solita, ¿no ve? Y luego es la salida, y la salida, ¿no? Y bueno, ¿no? Si quisiéramos hacer un redibujo de esto, pues ese RP2 estaría aquí, esa fuente estaría saliendo de aquí, ¿no ve? Así, digamos, ese nodo. Y de aquí, de esta colita, recién estaría saliendo la salida, ¿no? Y yo les digo, funciona, ¿no? Yo un tiempo me he enfrascado en que quiere ser todo así, pero no lo vale, porque bueno, esto se los voy a dejar aquí a un ladito, pero no los recomiendo. Haremos mejor la otra forma, ¿no ve? Ah, no, yo tenía copiado mi parte buena, ¿no? Entonces esto que esté ahí a un ladito. Volveremos a nuestro primer intento. Donde, ¿qué hemos dicho? Ah, ya, no me complico, yo conozco un as bajo la manga para hacer bases comunes, ¿no ve? Entonces digo, a partir de aquí, me estoy chocando con su emisor. Ah, ya, entonces yo sé que en el emisor, pues podía poner este, ¿no ve? Mi R del emisor. Ah, ya. Entonces, si se acuerdan, esto era emisor, este era colector y obviamente base común, ¿no ve? Entonces, ¿mi base dónde está? Ah, mi base está en tierra. Ah, ya, entonces, súper, pues esto igual me queda en tierra, ¿no ve? Pongo mi fuentecita, así, ¿no ve? Que hemos dicho, ah, este es alfa veces IDE. ¿Cuál era IDE? La que fluye por aquí, ¿no ve? Ya, listo, ¿no ve? ¿Dónde caía su emisora? Bueno, ¿dónde caía su base, perdón? A tierra, ¿no? Ya. ¿Y en el colector? En el colector, pues de nueva cuenta, ¿no ve? Lo mismo. Esa resistencia del colector directamente a BCC, o sea, por superposición tierra. Y luego es mi salida, ¿no ve? Entonces, bueno, ustedes me dirán cuál les conviene.
Más allá del dibujo, ¿no? Que sale bonito, ¿no? Que sale horizontal todo. La verdadera magia y la verdadera mejora es que le sale aislado, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos? Nuestra base en tierra. En cambio aquí nuestra base, ¿dónde está? Igual en tierra, pero nuestras dos fuentes se están conectando, ¿no? Esas dos corrientes nos va a generar unas ecuaciones extra, ¿no? Porque obviamente se puede, pero es bastante claro que este es más fácil, ¿no? Se puede, los dos funcionan, ¿ya? Pero yo creo que ahora sí, creo que me puedo jactar de tener la razón de que explicarles esto no era en vano, ¿no? Y algunos no lo son en su práctica, ¿no? Me alegra. Ya, listo, entonces resolveremos esto rapidito. Diremos que aquí es mi R del colector, ¿no? No había carga. Ya, entonces, ¿cuál sería mi objetivo, no? Vamos a hacerlo bien. ¿Qué nos conviene? Siempre al principio nos conviene usar tensiones, a menos que estemos buscando impedancias. ¿Por qué? Porque pues es la tensión la que conocemos, ¿no? Y a veces, o la mayoría del tiempo, no nos conviene introducir una corriente de entrada, ¿ya? No me acuerdo qué le llamo, de RS creo, ¿no? RS, ya. Entonces, ¿esto qué le llamamos? ¿Qué nos conviene llamarle? ¿Nos conviene llamarle B veces I del colector? ¿O nos conviene llamarle GN veces BP? ¿Qué es más fácil, muchachos? Depende de ustedes, ¿no? Igual, obviamente, los dos funcionan, lo que sea. Pero yo les diría que GMB de pi nos conviene, como les decía, para no involucrarnos con corrientes. Porque claro, es un divisor de corriente nada más, ¿no? Porque claro, esta corriente se divide en estas dos, ¿no? Y se puede, pero estamos introduciendo una corriente extra y al final vamos a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces mejoraremos ese divisor de tensión. ¿Por qué? Porque B pi que está aquí, ¿no? Que era un divisor de tensión nomás, porque esto es una impedancia, esto es otra impedancia. Entonces, B sub pi, ¿dónde le pongo aquí, no? Ya B sub pi aquí es igual. ¿Sobre cuál cae? Sobre estas dos, ¿no? En conjunto. Entonces va a ser R pi en paralelo R1 en paralelo R2. Ya todo eso dividido entre RS más esto, ¿no? R pi, R1, R2 multiplicado por la señal de entrada, ¿no? Listo. Si se dan cuenta, aquí lo que vamos a buscar es lo siguiente. Antes de hacer esto, me haré unas pequeñas llavecitas. La forma en que a mí me gusta trabajar, por tradición ya conocida, es que lo hagamos más o menos pensando en funciones de transferencia. ¿Por qué? Porque de ese lado, ¿qué vamos a conseguir? Podríamos conseguir B pi sobre B sub I. Aquí, ¿qué vamos a conseguir? I sub E sobre B sub pi. Aquí, ¿qué vamos a conseguir? Eh, en B sub 0, que aquí no he puesto, ¿no? B de salida, dividido entre sobre I sub E, ¿no? Y al final multiplicamos todo, B pi con B pi se va, y con IDE con IDE se va. Nos queda B sub 0 sobre B sub I, ¿no? Y esa es nuestra ganancia de tensión. Eh, ¿Y se puede? Bueno, organizativamente, aquí sí se puede, ¿no? Es fácil relacionar este con este. Luego, ¿aquí se puede relacionar? Sí, porque esto es técnicamente IDE, ¿no? Luego, aquí, ya conociendo ese IDE, pues es una ley de Ohm nada más, ¿no? Entonces, gracias a que me estoy consiguiendo esas facilidades a la forma en que lo he dibujado, a la forma que estoy haciendo el equivalente eléctrico. Ya entonces, para no hacer tanto show aquí, este lo mandaremos abajo, ¿no? El divisor de tensión como tal es una función de transferencia, ¿no? Ya, listo. De este lado podemos hacer directo, creo que sí, ¿no? Ahí creo que me puedo estar entrando. Aquí podemos decir que directamente eh, I sub E es igual a Gm veces B sub pi. Ah, ya, y B sub pi conozco, sí, ¿no ves? Simplemente dividir esto. ¿Qué nos conviene que esté arriba? I sub E, ¿no?
Entonces, bueno, lo haremos una ecuacióncita extra, ¿no? I sub B sobre B sub pi es igual a Gm. Han visto que la transconductancia tiene bien ganado su nombre, ¿no? A veces solamente esa transconductancia nos refleja la ganancia que hay entre un punto y otro. Obviamente hablando una relación entre corriente y voltaje, ¿no? Por eso se llama transconductancia. Ya, y finalmente, con ese verdecito diremos que pues mi B sub 0 es igual a ¿qué? Alfa veces I sub E, que ese es el valor de mi corriente, ¿no? Y negativamente, ¿no? Porque yo quiero tomarlo así. Así le pondré. Porque este es B sub 0, ¿no? Entonces ese valor de corriente en negativo. Y ahí lo han pelado hartos, ¿no? Aprovecho el momento. En sus prácticas había hartos que no han conocido este signo. Obviamente les he hecho valor. Pero tengan cuidado de eso, ¿ya? A la hora de armar principalmente. Se va a invertir su señal, no van a saber por qué. Solo era por un signo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? B sub 0 es igual a corriente por resistencia, ¿no ve? ¿No ve? Alfa veces I sub E multiplicado por RC. B es igual a RI. O IR, ¿no? Hacemos como funcioncita para que B sub 0 me quede arriba. Y de E abajo. Y me queda aquí sobreviviendo el negativo, el alfa y el RC, ¿no? Ah, ya, entonces esta ganancia entre punto y punto igual también ha ganado bien su nombre, ¿no? Entonces, tranquilamente decimos aquí que multiplicamos todita, ¿no? A mí me gusta escribirlo de la siguiente forma, ya con rosado. Aquí B sub pi sobre B sub I es igual, bueno, multiplicado por, sí, ¿no? I sub E sobre B sub pi multiplicado por B sub 0 sobre I sub E. Se van toditas, ¿no? B. Nos queda entonces B sub 0 sobre B sub I. ¿Igual a qué? Pues lo voy a copiar. Ya. Yo sé que ya se han dado cuenta que estamos haciendo. Solamente estoy escribiendo lo que debo escribir. Para no decir que no. Gm. Y finalmente, nuestro alfa veces RC, ¿no? Y si queremos alfa ponemos aproximadamente 21 porque nuestros betas casi siempre son grandes, ¿no? Y es beta más 1 sobre beta, ¿no? Es casi 1 nomás. Entonces así, multiplicado, multiplicado. Incluso debe haber una pequeña simplificación aquí, pero bueno, entre gm y alfa debe haber algo para movernos. Pero bueno, eso sería, ¿no? Ya hemos conseguido nuestra ganancia de tensión. Fíjense que no es complicado cuando ustedes tienen conocimientos de toda clase. Tranquilamente hubieran solucionado con esto, está bien, funciona, pero de la forma en que yo le estoy mostrando nos sale un poquito más sencillo, ¿no? Ya, entonces, eso por un lado. Haremos otrito. Ya es las 9. Sí, creo que vamos a lograr hacer todo. Porque quiero explicarles este más, que me pareció bastante raro. Y luego por lo menos les ayudaré con uno de su práctica, o al menos planteando un poquito. Ya, este quiere ser el de su práctica. Ya, entonces haremos, por ejemplo, aquí hay directo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no hay consideraciones. Fíjense que esto es un sistema totalmente aparte. Es más, como les decía al principio, este es un sistema de acoplamiento directo donde probablemente estos sistemas no deberían conjuncionarse, pero para que funcionen correctamente, pues en este caso sí requerimos, porque bueno, van a ver cómo está funcionando. De igual manera vamos a considerar que todo conocemos, ¿ya? Entonces aquí le vamos a llamar, por ejemplo, R del emisor, el emisor está aquí, ¿no? Aquí R del gate y aquí R del, no es colector, ¿no? Es drenador. Y aquí R de carga. Y ya, y esto era 10 microamperios, ¿ya? Digamos. Detalles a tomar en cuenta. Fíjense que hay tres lugares con BCC, ¿no ve? Aquí negativo, aquí positivo y aquí positivo de nuevo. Y aquí, bueno, no le he puesto, pero le pondré nomás 15 voltios. O sea, es una sola fuente, ¿no? ¿Tiene sentido que haya tantas fuentes?
pensaremos, ¿no? ¿Cómo me pongo a pensar en eso? Teniendo en cuenta los flujos de corriente. Yo les dije, siempre tomen en cuenta el sentido del transistor en cómo está, ¿no? Entonces, esta I del emisor va a ser forzosamente corriente, la de la base más la del colector, ¿no? Nos ayuda a tomar en cuenta estas cosas, como sentidos y demás, ¿no? Aquí un detalle, ¿no? Esta corriente no existe, ¿no ve? Y del gate, haré más grandecito, corriente de la compuerta es cero, ¿no ves? Siempre de los siempre. Ya, entonces si se dan cuenta, esto lo podemos poner arriba y decir lo siguiente, ¿no? Porque esta no es corriente del gate, ¿no? Esta existe. Ah, ya, y por la configuración en cómo estamos yendo, no puede morir aquí, ¿no ve? Tiene que fluir. ¿Por dónde? Por donde pueda, pues. ¿Por dónde puede? Por el colector del otro. Ah, ¿no ve? Entonces, y del colector es acá. Qué interesante, ¿no? Ya, luego. Esta sí va a ser mi corriente del drenador y es la que va a ir hasta abajo, ¿no? En los FETs forzosamente es esa situación. Y esto es técnicamente lo mismo, ¿no ve? Es por esa situación. Lo estamos haciendo más o menos. Le estamos viendo con cara de FET al sistema cascodo de ella. Ya, y listo. Pues con eso nos bastaría nuestro análisis en corriente directa porque esto y esto está abierto, ¿no ve? Ya, entonces vuelvo a mis fuentecitas, ¿no ve? ¿Este tiene sentido que esté positivo? Pues sí, porque está inyectando en este sentido, ¿no? Lo manualé con resultado. Está inyectando hacia allá, ¿no? Entonces, sí. Ahora, ¿este negativo tiene sentido? Sí, porque esto, ¿dónde va a ir? Pues, si está abierto, estamos considerando que este está jalando, está chupando energía. Ah, entonces ese negativo tiene razón de ser, ¿no? Este es positivo, pues aquí es un poquito más evidente porque tiene que alimentar aquí y tiene que alimentar aquí, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Ah, ya, entonces, pues esto no va a ser nada más que aumentarnos tensiones, ¿no? No es nada exageradamente molesto, ¿no? Más bien nos va a ayudar. O bueno, no nos va a ayudar, pero no nos va a molestar, ¿ok? Ya, entonces diremos lo siguiente. Haremos ecuaciones. ¿Cómo hacemos ecuaciones? Para llegar a nuestro punto de trabajo. ¿Por dónde empezamos? Yo les diría empezaremos, por ejemplo, por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Por aquí tal vez, ¿ya? Por ahí empezaremos. No está tan bien empezar por la salida, pero yo veo que por aquí es más sencillo hacer algo. ¿Ya? Entonces, siempre empiecen por donde sepan, ¿no? Igual que los exámenes, empiezan seguramente por la pregunta más fácil que encuentran, ¿no? En los circuitos no tiene por qué ser diferente. ¿Eh? Entonces, diremos, BCC, aquí va a ser igual. Resistencia del drenador multiplicado por corriente del drenador más, aquí no le he puesto, ¿no? Y les he recomendado que pongan, que aquí es voltaje drenador surtidor más menos, ¿no? Esta corriente del gate lo voy a dejar ahí, pero lo voy a traer más acá. Con el fin de que pueda escribir ahí voltaje gate source, ¿ya? Eh, Así, voltaje gate source de aquí hasta aquí, ¿no? Si quisiera llamarlo de otra manera, fíjense que mi voltaje gate source también es mi voltaje del drenador, ¿no? Esto es otra forma de hallar, ¿no? Hallar voltaje del drenador, luego hallar voltaje del surtidor, hacerle diferencia y es lo mismo que BDS, ¿no? Y eso es juego de caderas, juego de redes 1, ¿no? Ya, volviendo al tema. Esto era más la del drenador surtidor, ¿no? Luego, ¿a dónde llega? A tierra, nada más, ¿no? Ya, entonces, pues lo dejaremos en reposo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Otra ecuación. Si se dan cuenta, hemos hecho esta malla, ¿no? A ver, con esto lo marcaremos. Lo dejaré marcado ya. O no. Voy a hacer mis humildes puntitos como el otro, ¿ya? Para que se den cuenta que estamos haciendo. Y vamos a hacer con otro color otra serie de puntitos, otra malla. Diciendo, por ejemplo, por aquí, ¿no? Esta malla, ¿no? Que si nos venimos por aquí y luego nos venimos
a tierra, pero por la compuerta, ¿no? Si hacemos esa otra malla, ¿dónde le pongo? ¿Aquí? No, ya, debajo nomás. Va a ser, por ejemplo, BCC igual a qué. Ah, esta nada que ver, ¿no? En todo caso sería esa resistencia del gate. ¿Por qué corriente? Por la del colector del otro, ¿no? Entonces le pondremos nomás pues, I del colector. Para no estar poniendo mismo nombre o no, diferente nombre a una sola corriente. Ya esa I del colector. Luego, ¿qué más cae? Simplemente el BGS, ¿no? Voltaje gate source. Ya, listo. Entonces, ahí lo dejamos un ratito. ¿Qué tenemos? ¿No? Siempre analicen qué tienen, qué les falta, qué pueden hacer. Las resistencias y BCC, pues técnicamente siempre conocemos, ¿no? Bueno, en este caso sí. Y estamos analizando de manera general, ¿para qué? Para buscar la ganancia. ¿Qué nos hacía falta? I sub D, ¿no? Que nos va a dar nuestro paso nos va a dar paso al punto de trabajo. Drenador surtidor, tampoco conocemos, ¿no? Luego acá, corriente del colector, no conocemos. Gate source, tampoco conocemos, ¿no? Todo, nada conocemos, nada sabes. Ya, entonces, bueno, eh, haremos otra cosa, pues, ¿qué más podemos hacer? Haremos más mallas. Nos podríamos ir a, por ejemplo, ¿qué les parece si hacemos otra malla por acá? Lo voy a marcar con rosa. Esa es la única fuente, ¿no? Bueno, teóricamente igual está esta fuente, pero ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. No me conviene mucho hacer esta malla, ¿ya? Vamos a hacerlo más bien por este lado. Vamos a seguir otra vez este camino. Y la I del colector es la que nos presentaba, ¿no? Un algo. Entonces, haremos eso. Pues, voltaje colector emisor, más menos. Y nos seguiremos hasta dónde. Esto está abierto, ¿no ve? Entonces no hay otra que venir por acá. ¿No ve? Porque yo quiero llegar a este. Bueno, llegar por ese lado. Entonces, pues obviamente no me puedo ir hacia este lado, ¿no ve? ¿Alguna vez hemos considerado voltaje de colector base? Existe, ¿no? Claro que sí. Pero pues nunca se nos ha sido funcional. Esta vez tampoco va a ser la excepción, ¿no? No estamos viniendo a inventarnos, ¿no? Ya, entonces, BCC, aquí es igual. Resistencia de G multiplicado por I de C. Aquí pondré G, creo que no se entra bien. Por corriente del colector, más voltaje colector emisor, más, por aquí no viene nada, ¿no? Resistencia del emisor, ¿por qué? Corriente del emisor. Sí, ¿no? Esto está abierto, no estamos considerando. Esta es la corriente del emisor en continuo. Y menos BCC, ¿no ve? Entonces, menos BCC. Le daremos un poco de cariño a esta ecuación. Porque, bueno, por ejemplo, va a ser dos veces BCC, ¿no? Este se va a venir del otro lado. Dos veces BCC, aquí va a ser igual. ¿Qué podríamos ayudarnos? Pam, 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 pam. Aquí haremos un paréntesis antes de explayarme, ¿no? Porque usualmente, ¿qué hacemos? Ah, y del colector positivo, y del emisor, ¿qué va a ser? Ah, beta más uno veces beta del colector, ¿no? Que sí, funciona. Pero si se dan cuenta, aquí hay un detalle un poco raro, ¿no ve? Un poco asustador al principio. Porque seguramente ustedes han dicho, hay una fuente de corriente ahí. ¿Por qué? En realidad nos ayuda en varias cosas, porque, bueno, hay una ecuación técnicamente fundamental para el transistor bipolar. Bueno, en realidad dos, ¿no? Una para el bipolar y una para el transistor en general, que es I del colector es igual a beta veces I de base. I de base en continua no puede ser otra más que esto, pues, ¿no? No hay ni resistencias, ni otras fuentes, ni otras llegadas, ¿no? Directamente corriente de base conocemos y es 10 microamperios, ¿no? Nos están dando esa fuente. Ah, ya. Entonces, multiplicado por beta, que, bueno, podemos asumir o tomar en cuenta, no sé, 100, digamos,
Del beta no hay mucho lío, ¿no? Buscamos el datasheet o preguntamos, ¿no? Lo que sea. O medimos, ¿no? Si es que estamos armando. Entonces el beta tampoco es problema, ya siempre hay que considerarlo como conocido porque tampoco tiene sentido que haya en beta, ¿no? No como ecuación, sería medio chistoso. Entonces corriente del colector también conocemos. Conocemos esas dos cosas. Por Kirchhoff, corriente de base más corriente del colector es igual a corriente del emisor, ¿no ve? Conocíamos estos dos, conocemos la primera parte de esta ecuación, entonces no hay ningún problema. Conocemos todas las corrientes de este transistor. ¿Gracias a qué? A que nuestra corriente de base, además de que la conocemos, pues también las ecuaciones nos definen una sumatoria que puede depender de todas ellas, ¿no? Entonces, en vez de hacernos ecuaciones, mejor consideramos que conocemos, ¿no? Listo. Bueno, no era necesario, haremos en la siguiente. Aquí haremos un poco más bonito decir que es... bueno, pensaremos aquí. Conocemos, conocemos. Podemos hallar entonces de acá nuestro punto de trabajo, nuestro voltaje colector emisor, ¿no? Entonces tranquilamente decimos voltaje colector emisor es igual a 2 veces BCC. Luego eso sería como RC más RE. No, miento. Simplemente sería una resta, ¿no? Estoy pensando en dividir cosas, pero creo que no va a dar. 2 veces BCC menos RC y C menos RE y E. Ya ahí todo conocemos, ¿no? Entonces aquí positivo nuestro voltaje colector emisor. Ya, luego, ¿qué más hacemos? ¿Cuál era mi verdadero problema? Y del colector, ¿no ve? Ah, pero en lo que les expliqué hemos hallado, ¿no ve? Nuestro I del colector conocemos. Entonces, esto conocemos acá, ¿no ve? Listo, entonces si conocemos ese I del colector, esto ya no es incógnito. Conocemos acá. Ya. Luego, ese I del colector, ¿cómo nos ayuda? En esta ecuación, pues nos ayuda a encontrar BGS, ¿no ve? Entonces, bueno, técnicamente ya estaríamos, ¿no? Simplemente queda tal vez despejar un poquito. Pero de aquí podríamos decir que BGS es igual a qué? Es igual a BCC menos R del gate por I del colector. Eso suena chistoso, ¿no? Pero es la verdad, en este caso. Listo, conocemos voltaje gate source. Ya, ahora eso me lleva directo aquí. No, no ve, pero es un MOSFET. El MOSFET nos da ecuaciones para esto, ¿no ve? ¿Cuál era la ecuación para hallar la corriente del drenador en ese caso? Le voy a traer aquí y diremos corriente del drenador es igual a, si no me equivoco, es K veces gate source menos siempre es BT al final al cuadrado. Ya, entonces, listo, conocemos corriente del drenador. Corriente del drenador, pues aquí ya conocemos, ¿no? Entonces decimos, no sé, corriente del drenador en uno, así, no sé ya cómo ponerles. Pero conocemos ese drenador, nos quedaría ya el BDS, ¿no? B drain source va a ser igual a BCC menos RDID. Excelente, ¿no? Entonces, pues ya conocemos todo. Ya conocemos todos los puntos de trabajo, ¿no? Hemos hallado corriente del colector, hemos hallado colector emisor, hemos hallado corriente del drenador con esto y voltaje drenador surtidor acá, ¿no? Entonces, positivo. Haremos en AC. En realidad, muchachos, aquí ya es aplicar lo que saben nada más. Yo sé que esto simplemente lo emocionan desde el principio, ¿no? Y luego ven TikTok. Hasta que escuchan, haremos otro, ¿no? Ya, entonces haremos en AC. En AC, ¿cómo estaríamos trabajando? Y es interesante, ¿no? Entonces me copiaré todo. Lo hago chiquito para no subir y bajar. Y sí, nos va a dar para al menos plantear el de su práctica.
Porque en su práctica les pide impedancia de entrada, salida, ¿no ve? Que eso es nomás. Lleva su tiempito. Ya, entonces lo dejaré por aquí. Mis flechitas me las borraré, ¿no? Estas rosaditas. Ya, eso no se puede borrar. Esto igual no me importa mucho. Ya, esto puede existir o no. Esas me confunden. Y ya, más o menos. Ok, entonces empezaremos a dibujar. Con morado. Ya, siempre mi entrada primero. Luego ese capacitor se cierra. Nos topamos con esta resistencia que está yendo hacia una continua, que para el momento es tierra. Ya, esta que era, RE, ¿no? RE. Luego nos topamos con el emisor del transistor. Entonces, antes de complicarme y decir otras cosas raras, diremos que es eh, RE minúscula, ¿no? Repito, si hacen el otro, les estaría llegando como por abajo, ¿no ves? Así de aquí, pam, 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 fuente, chan, en mi base que hay tierra y aquí, a partir de aquí sigue el circuito, ¿no? No conviene, porque es base común. Base común es base en tierra. Nos conviene la tierra abajo, bueno, abajo de nuestro dibujito y que nos divida nuestro sistema, claro que sí. Porque aquí nuestra base está yendo a este capacitor, se cierra tierra, ¿no? Y esto también sería tierra, ¿no? Porque no estaría a ningún lado. No tenemos considerando esa fuente, además que hay BCC detrás, no vemos igual es tierra. Chan, 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 fuentecita, aunque no miento, sería abierto, ¿no? Sería abierto, no iría a ningún lado. Este capacitor es completamente necesario. Me retracto, ¿no? Ya, entonces, a Tirruski, estamos en nuestro, no, alfa veces, corriente del emisor, que la corriente del emisor es la que viene por aquí. Ya, en nuestro colector, ¿qué hay en nuestro colector? Ah, empieza el siguiente circuito. ¿Con qué nos topamos? R del gate, ¿a dónde va? A BCC. Entonces, aquí es tier. R del gate, ya. ¿Con qué nos metemos? Con la base. Ah, pero es un MOSFET. Entonces, aquí va a ser mi BGS del MOSFET, ¿no? O BP si quieren, ¿no? No pasa nada. Ya, listo. Llega a tierra su surtidor, ¿no? Por eso estoy metiendo tierra aquí. Y ya, ahí es nuestro pequeño diamante, aunque creo que está chueco. Algunos ponen redondito nomás, igual, no pasa nada. A mí me gusta usar esta notación por clasicismo. Estamos en tierra, ¿esto qué sería? Aquí es forzosamente GMBGS, ¿no? Luego, nos topamos con en el, en el drenador que hay. La resistencia del drenador no nos podemos olvidar que está yendo hacia la fuente continua, o sea, tierra. Ese capacitor se cierra, por tanto tenemos RL, ¿no? RL, listo. Entonces nuestra impedancia de salida sería hasta aquí, ¿no? Ya, luego vamos. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ver. Ya, entonces fíjense que, porque ustedes son capos y saben varias formas de hacer un transistor, ¿no? Incluso algunos con modelo T se sabe simplificar. A mí no me gusta el modelo T, ¿no? Nunca, ni siquiera lo he mencionado. Se puede, pero sus ganancias son tipo R algo sobre R1 R2, ¿no? Pero de esos para casos muy específicos. Y bueno, por eso no me gusta. Yo prefiero conocer los dos mejorcitos que me dan paso a sistemas como el de aquí, ¿no? Y gracias a la vida sabemos redes uno y redes 2 que hacemos esto, el primer parcial a morir, ¿no? Listo, aunque B sub 0, ¿no? Entonces, la misma idea que antes, ya vamos a pensar un poquito como función de transferencia. Decimos, ah, de aquí vamos a conseguir corriente de E sobre B sub I. De aquí, ¿qué vamos a conseguir? I de E abajo, arriba BGS,
Aquí, ¿qué vamos a conseguir? BGS arriba, miento, abajo, ¿no? BGS abajo, B sub 0 arriba, multiplicamos toditas y tenemos nuestra función de transferencia bien facilito. Nuestra ganancia de tensión. Ya. Entonces, diremos, igual que el otro, aquí en facilito, ¿qué es mi corriente E? Nada más que, diremos que voltaje I es igual a menos I de E por RE, ¿no? Listo, porque no hay nada en el camino, ¿no? Entonces, si lo quiero poner como función, digo I de E sobre B sub I es igual a menos RE. O menos HIE, ¿no? Ya es lo mismo. Listo, ya. Entonces, luego, aquí, ¿qué hacemos? Mi BGS, ¿qué es? Fíjense que simplemente es la caída de acá, ¿no? Ah, en otro me he comido signos, no estoy seguro. Creo que había un signo único, ¿no? No me acuerdo. Aquí, pero este es negativo y aquí también es negativo, ¿no? En el otro no estoy seguro si había más. He picado igual que ustedes y lo estoy riñendo, que no hagan eso, ¿no? Mala mía. ¿Con qué moral les reclamo? Ya, bueno, no pasa nada. Igual les he hecho valer. Si se equivocan, igual no es mortal, ¿no? Pero diremos, ya, esa corriente multiplicada por esta resistencia que se llamaba R del gate es igual a nuestro BGS, ¿no? Si lo queremos poner como función donde BGS sea arriba, BGS sobre I sub E, entonces decimos que es menos alfa veces R del gate. Entonces van a simplificar estos dos, ¿no? Eh, Antes de matarnos, lo haremos nomás porque sabemos que lo vamos a multiplicar. Finalmente, con azul, decimos que aquí esta fuente de corriente es igual a, eh, pues la caída de este en paralelo con estas dos, ¿no? Esta no le puse nombre, era la del colector, no, la del drenador, ¿no? Lo mismo, pero más barato, ¿no? Más caro en realidad. Ya, entonces decimos menos GM, BGS, te viene siendo negativo igual, ¿no? Multiplicado por RD paralelo RL, así para que no haya confusión, es igual a B sub 0. Ya, listo, entonces decimos B sub 0 sobre BGS es igual a negativo GM, este ha venido a dividir nada más, ¿no? GM multiplicado por RD paralelo RL. Listo, victoria. Multiplicamos todito y tenemos, ¿no? Diremos ganancia de tensión es igual a... Ya no va a ser lo del anterior, ¿no? Ustedes se dan cuenta de que este con este se va, este con este... Miento, ese no se va nunca, ¿no? Este con este, ¿no? Entonces, ¿con otro color le podemos echar? Ya, ahí, ¿no? Nos queda B sub 0 sobre B sub I, lo que es igual a... Bueno, podemos copiar nomás, no es muy grande. RE multiplicado por alfa veces RG. El negativo que sobrevivió del otro lo voy a poner aquí al principio. Multiplicado entonces por GM paralelo RD paralelo RL. Y aquí debe haber un juego entre GM y RP, ¿no? Porque GM creo que se van, ¿no ve? Si no me falla la memoria, estos se van. Porque esto es BT sobre ICQ y esto es ICQ sobre BT, ¿no ve? Me corrigen si estoy equivocado, pero creo que es así ya. Entonces se van, el alfa queda solito, ¿no? Y ya, bueno, ahí estamos. No es muy complicado. Ya, eso es multitapa, muchachones. En general, tal vez, eh, a pesar de todas las complicaciones que pueden haber, yo creo que la parte más dura, entre comillas, es hallar los puntos de polarización. Porque en ese caso, por ejemplo, que no tiene acople, todo con todo se mueve, ¿no? Todo con todo se fusionan, las corrientes a veces son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, sueles aplicar los conceptos que conocen. Ya, entonces, a ver, haremos este que era de su práctica, hasta donde lleguemos, hasta que sea las 10. Tenemos todavía 40 minutos. Eh, en lo que termino de hacer su dibujito, a ver si alguien tiene dudas o no, o si se está comprendiendo todo, me avisan. Es lo único positivo, ¿no?
Y entonces aquí, bueno, era B sub I, aquí era BCC, era un circuito clásico, me acuerdo al principio. Aquí era un base común que tenía acople, creo que no. Bueno, y estoy guachando, ¿no? Me fijaré en su práctica. Aquí tenía acople, sí. De aquí venía una resistencia. Le pondremos más abajo, porque aquí viene un capacitor. Listo, en ese capacitor tenemos una resistencia de carga. Y fíjense que la resistencia de carga no tiene capacitor, ¿no? Esa resistencia de carga está haciendo parte de la polarización de todito. Y ahí este es RL, aquí le pondremos R de base. Aquí, bueno, no sé si estoy consiguiendo los nombres, pero aquí R1, R2, R del colector, R del emisor. Y ya, creo que nada más, ¿no? Bueno, les da el valorcito de todo, ¿no? Conocen el circuito en su totalidad hablando de componentes porque les da R1, R2, R del emisor, colector, base, L, ¿no ve? De la carga. ¿Ya? Entonces trabajaremos en función de esto. Qué curioso. Este no tiene casi nada, ¿no? Lo dividimos por aquí. Y todas las áreas son conocidas, ¿no? Ya. Empezaremos, pues, ¿no? Hablaremos en DC. Hallaremos sus puntos de carga. ¿Les pide hallar sus puntos de carga? Les pide hallar su RP1, RP2, ¿no? Y los vetos son iguales. Bueno, hablar de RP es igual que hablar del punto de trabajo por igual es corriente del colector, ¿no? Tal vez voltaje colector emisor no necesariamente, pero a ratos viene de rebote, ¿no? De cualquier modo tenemos que canalizar en DC. Ya en DC, ¿cuál es la única diferencia? Pues que esto no hay y esto no hay, ¿no? Y ya, entonces podemos trabajar sobre el mismo circuito. Redibujaremos un poquito porque ustedes ya se dan cuenta que esto es un clásico. Decimos entonces voltaje con mayúsculas, ¿no? Voltaje base base, resistencia de base. Ya no voy a poner ya. Yo creo que en este punto de la vida se dan cuenta de que esto es el divisor de tensión de R2 y esto es el paralelo de R1 y R2, ¿no? Entonces, ya no vamos a ser redundantes en eso, se dan cuenta. Ya son más capos, ¿no? Resistencia de la base. Ya, ¿a dónde llegamos? A la base del transistor. Ah, bueno, no estoy en ACE, ¿no? Dibujaremos más el transistorcito. Y aquí me estoy enredando mucho, ¿no? En todo caso, esto más abajo. Ya llegamos aquí, resistor, bueno, transistor. En el emisor había resistencia, sí, había resistencia. Aquí, ¿no? Aquí está interesante. Porque tenemos efectivamente, ¿no? BSC. Pero hay una resistencia aquí que, bueno, le he llamado RC. Pero de aquí sale otro, ¿no? Y tenemos aquí otro resistor. Bueno, otro transistor, me estoy equivocando, ¿no? No sé hablar, chicos. Y ese transistor que lo tenemos en base común, donde a la derecha está nuestro RL. Y aquí abajo tenemos R de base. Ya, aquí nos moveremos, ¿no? Chale. Ya, este más. Es que quería hacerlo más rectito. Ya bueno, se dan cuenta, por ejemplo, en lo que dibujo una y otra vez mi resistencia, que en mi corriente del colector, pues no es esta, ¿no? Mi corriente del colector legalmente es la que viene por aquí, ¿no? Esa es mi corriente del colector, esa es la que me importa. Ya, de igual forma, aquí pondremos I del colector, aquí pondremos I de base, aquí pondremos, aunque no, pues no. Yo les digo, sigan el ejemplo, sigan el flujo siempre, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es mi corriente del emisor. Y esa del emisor es igual a la suma de las otras dos, ¿no? Entonces la que entra es igual a las que salen, ¿no? Por comodidad, por mantener el sistema como me ayuda a entenderlo, ¿no?
Si quieren póngalo de otra forma, igual sale, ¿no? Y del colector, aquí entonces y del emisor. Y aquí y de la base. Ya, ¿qué más podríamos decir? Esto es muy importante, ¿no? El hecho de tener en cuenta de que aquí, por ejemplo, esta corriente le vamos a llamar, no sé, I sub, no sé, I sub A, ya, por decir cualquier cosa. I sub A aquí es igual a la suma de estas dos, ¿no veo? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Va a ser técnicamente corriente del colector esta menos esta, ¿no? Ya. Haremos ecuaciones. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos habitualmente? Por acá, ¿no? Entonces haremos eso. Ya, entonces decimos voltaje en la base es igual a RB multiplicado por I de B. Aquí no he puesto, pero ustedes ya saben que aquí, por ejemplo, está con un color más bonito. El voltaje entre la base y el emisor, que usualmente es 0,7, 0,6, ¿no? Conocemos. Ya, entonces, más voltaje base emisor, más, aquí no le puse, esta es resistencia del emisor, esta es resistencia del colector, más resistencia del emisor multiplicado por corriente del emisor. Ya, entonces de aquí les había dicho lo más importante es nuestra corriente del colector. Entonces aquí obviamente no conocemos nada, ¿eh? No hay alguna ayuda como una fuente o lo que sea como en el anterior caso. Entonces sí, nos jugaremos con la ecuación, ¿no? Diremos, eh, obviamente en nuestras clásicas, decir que corriente del colector es igual a beta veces I de base. Por tanto de aquí decimos corriente de base es igual a corriente del colector sobre beta. De igual forma, al tomar en cuenta eso y decir que corriente de la base más corriente del colector es igual a corriente del emisor, decimos que, ya, esto es corriente del colector, super, esto es corriente del colector sobre beta, entonces tranquilamente es beta más 1 sobre beta veces I del colector igual a I del emisor, ¿no? Entonces, si metemos eso en cuenta aquí y aquí, lo volvemos todo en función de I del colector, ¿no? Decimos, lo tacharé así, ¿no? Eh, ya, con amarillo. Y del colector sobre beta. Y aquí, beta más 1 sobre beta, que esto es igual técnicamente 1 nomás. Y del colector, pero bueno, vamos a ponerlo hasta el final, ¿ya? Para decir que estamos haciendo. Voltaje base base es igual a... Vamos a factorizar. Y del colector multiplicado por, ya sabemos de memoria, resistencia de la base sobre beta más RE, ¿no? Multiplicado por beta más 1 sobre beta. ¿Cuánto era beta aquí? Antes de que... Beta nos da de dato, ¿no ve? Es 150 para los dos. Entonces nos ayudaremos nomás, ¿ya? ¿Para qué nos está haciendo? Beta 1 igual a beta 2 igual a 150. Entonces esa beta más 1 sobre beta es 151 sobre 150, ¿no? Entonces aproximadamente 1. Ya. Entonces, para no hacernos tanto lío, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Bueno, no, ese no. Ya. Eso sí, del colector nos sobraba voltaje de la base del emisor. Listo. Lo traigo un poquito más acá, creo. Esto lo pondremos al lado nomás de estas cositas. Así, punto y coma, digamos. Y finalmente conseguimos nuestro I del colector, ¿no? I del colector 1, ¿no? Ahí me estoy equivocando. I del colector 1. No se equivoquen. Y aquí le ponemos 2, 2, 2. 1, 1. Aquí igual base emisor 1, ¿no? Todo 1. Antes de pelarlo. Ya, entonces I del colector 1 es igual a voltaje en la base. Bueno, base, ¿no? Voltaje base emisor. Si habláramos solamente de B sub B, estaríamos hablando de este punto, ¿no?
Ya, entonces, negativo este, ¿no? Menos B sub beta dividido entre estas cosas. Así nos pondremos RB sobre beta más R. Ya. ¿Qué consigo con eso? Podemos decir ya ecuaciones del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, me ayudaré, ¿no? Me llevaré mi circuito nomás, no seremos tacaños de espacio. Me lo voy a llevar arriba. ¿Qué nos estaría faltando? Oh, rayos, yo no quería hacer eso. Nos estaría faltando voltajes colector emisores y el colector del otro, ¿no? Ya, aquí estamos entonces. ¿Por dónde llegamos? Bueno, conocemos I del colector 1, ¿no? Podríamos decir, hablando de este nodo para darnos una ecuación extra, el hecho de decir lo siguiente. Lo que entra es igual a lo que sale, por tanto, I de A, o ese IA, IA, ¿no? Es igual a I del colector 1, el que conocemos, más corriente del emisor 2. Ya, y esa va a ser nuestra relación para llegar al otro transistorcito, ¿no? Ya, ¿qué más podemos hacer a partir de ahí? Podríamos hacer mallas, ¿no? Como siempre hacemos. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no? Que nos va a ayudar tal vez tarde o temprano. Diríamos, por ejemplo, la de salida del clásico de acá, ¿ya? Vamos a tener que decir lo siguiente. Bueno, se los marcaré nomás, ¿no? Así, pam, 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 pam. Decir que BCC es igual a RC por IA, ¿no ve? O bueno, lo que quieran, esa corriente, ¿qué puede significar esa adicionada? Esa corriente adicional va a ser, bueno, va a sumarse el voltaje colector emisor más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Corriente del emisor 1, resistencia del emisor 1, voltaje del colector emisor 1. Ya, ¿qué conocemos, qué no conocemos? VCC conocemos, resistencia conocemos, esta no, ¿no ve? Esta es nuestro objetivo. Y estas del emisor conocemos, ¿no? Porque estamos diciendo beta más 1 veces beta igual a I del emisor y del colector, ¿no? Entonces, considerando eso, esto es técnicamente igual que I del colector 1, ¿no? Ya, conocemos. Nuestras preocupaciones entonces son esta corriente y el punto de trabajo. Ya, pues lo dejaremos reposando nomás. Uno. Luego entonces tenemos otra ecuación. Lo voy a marcar con, no sé, naranja hemos usado. Eh, no, entonces usamos naranja aquí. Siempre son los mismos colores, no debería cambiar de paleta, tengo tantas. Ya, no pasa nada. Ya, entonces seguiremos aquí. Y pim, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por cuál nos conviene? Creo que vamos a terminar haciendo las dos, así que la más fácil primero. ¿Cuál es más fácil? Las dos son iguales, ¿no? Vámonos por abajo. Ya, aquí a tier. Sí, vamos a terminar haciendo las dos, me parece. Ya, BCC es igual a otra vez RC por I de A más. Ahora estamos por este lado, ¿no ve qué va a ser? Voltaje emisor base, pero este es un PNP, por tanto el 0,7, o bueno, ese voltaje es conocido en ese sentido, ¿no ve? Entonces positivo, bien ahí, ¿no? Nos ayuda. Más resistencia en la base multiplicado por I de la base 2, ¿no? Ya, problema, ¿no? Bueno, también podríamos tomar otra consideración, ¿no? En el hecho de que I del emisor 2 es igual a I del colector 2, porque claro, nuestro beta es muy grande. Entonces podríamos, si conseguimos una de las corrientes siguientes, esa corriente de base no la tenemos lista. Y ya de aquí, bueno, pues sigue nuestra IA siendo desconocida, voltaje emisor base conocemos, resistencia de la base conocemos. Esta es una nueva incógnita, ¿no?
Creo que vamos a tener que hacer otras cosas más, no sé. Ya, finalmente decimos otra mallita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, este 12 voltaje. Emisor colector lo pondremos para que sea positivo acá. Y nos vamos por aquí. Ya. Entonces, BCC es igual a, siempre es RCIA, ¿no? RCIA más, aquí no hay nada, ¿no? Directamente el voltaje emisor colector. 2, ¿no? Más la RL multiplicada por la I del colector 2. Y ahí esto con ecuación 3, ¿qué podemos hacer? Ñam, 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 ñam. I de A sigue siendo incógnita. Voltaje emisor colector es una nueva incógnita. Y del colector 2, pues igual es incógnita, ¿no? Pero nos tendríamos que ayudar de alguna manera. ¿Cómo? 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 Piensen, muchachos, piensen. Esto nos tendría que ayudar en algún lado. Si involucramos S en todos los I sub As, y del colector uno conocemos, y del emisor uno podría ser nuestra corriente del colector, ¿no ve? Entonces le pondremos aquí una ecuación, no sería la 4, ¿no? Pero bueno, ya va a ser la ecuación cero. Ya, con esa ecuación cero podríamos meternos ¿dónde? ¿Cuál sería más fácil de involucrarnos? Yo creo que sería aquí. ¿Por qué? Porque este conocemos, ¿no? Entonces sería técnicamente cambiar de incógnito, ¿no? De I sub A I sub E. Pero esa corriente del emisor 2 también estamos considerando por su beta, ¿no? Que esto es también su corriente del colector 2. Ok, que esa corriente del colector 2 nos puede llevar a conocer esto porque tranquilamente decimos aquí como un paréntesis. Corriente de base 2 es igual a corriente del colector 2 sobre beta, que es un beta único para los dos, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar poniendo dos veces? Listo, entonces tendremos aquí todo en función de I del colector 2 y del colector 1, ¿ya? Entonces diremos 0 en 2, ya. Me voy a apurar un poquito, ¿ya? BCC es igual a RC multiplicado por I sub A, que es la suma de los dos I del colector, qué interesante. I del colector 1 más I del colector 2. Me he olvidado un más. I del colector 2. Ya. Todo más voltaje emisor base, que es 0,7 o 0,6, lo que sea. Conocemos, ¿no? Más resistencia de base multiplicado por I de base que estamos considerando I del colector 2 sobre beta. Ya. Entonces, conocemos este, ¿no? ¿Qué iríamos de aquí? I del colector 2. ¿Se dan cuenta, no, muchachos? Para ahorrar tiempo no lo voy a despejar. De 4 se los voy a dejar aquí, que de estas ecuaciones estaríamos considerando que estamos consiguiendo I del colector 2, ¿ya? Para ganar tiempo. Pero de ahí se consigue, ¿ya? De cualquier forma no se lo estoy diciendo numérico, ¿no? Igual podrían hacer solver aquí. Entonces de aquí I del colector 2. Ya, entonces conocemos I del colector 2. ¿Dónde involucramos eso? Podríamos involucrarlo en cualquiera ya, ¿no? Porque bueno, si lo metemos, digamos, este resultado en 1, ¿qué hallaríamos? Esto pues ya conoceríamos, ¿no? Porque I del colector 2 conocemos, los dos I del colectores conocemos. Entonces ahorita lo pondremos así, ¿no? A partir de esto también conocemos IA, ¿no? Porque I era la suma de las dos, ¿no? De colector uno más colector 2. Entonces conocemos la IA. Ya, entonces pues si metemos aquí arriba, obtenemos voltaje colector emisor. Y si metemos aquí abajo, eh, conocemos el voltaje emisor colector del 2. Entonces, bueno, no nos ha faltado ecuaciones más bien.
Se los voy a anotar aquí un poquito, ya antes de ser extremadamente guasos. Diremos aquí ecuación que tocaría 4, ¿no? Entonces aquí de 4 o bueno, sí, ¿no? Ya de conocer esas dos ecuaciones va a ser la 4 y decimos, por ejemplo, 4 en uno. Ya, 4 en uno, ¿qué nos da lugar? Nos da lugar a que, bueno, lo copiaré nomás, ¿no? BCC es igual a RC multiplicado por I del colector 1 más I del colector 2 más voltaje colector emisor 1 más RE por I del colector 1. ¿No ve? Entonces, conocemos, este vamos allá. ¿Ya? Entonces de ahí decimos voltaje colector emisor 1, lo conocemos. Victoria. Ya. Finalmente decimos 4 en 3, creo, ¿no? En 3, sí, ¿no? La verde, claro. Ya. Entonces de ese decimos BCC igual a RC I del colector 1 más I del colector 2 más voltaje emisor colector 2 más RL multiplicado por I del colector 2, ¿no? Ya, entonces finalmente decimos que conocemos esto también. Esta es la que vamos a hallar, ¿no? Ya, voltaje emisor colector 2, que acuérdense que les va a dar negativo, ¿no? Bueno, aquí les va a dar positivo, pero para la legal es negativo, ¿no? Va a ser conocido nomás, estamos poniendo, ¿no? Ya, hartas ecuaciones, ¿no? Para el análisis síntesis. Como les digo, el DC, cuando todo se mezcla, el DS es el complicado. El AC se va a hacer más fácil porque ya saben cuáles son los trucos, ¿no? Haremos en AC. Ñam, 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 ñam. En AC. Me copiaré de nuevo ya. Bien asimétrico, ¿no? Esto está bien grande. Perdón, no es tu uniforme. Ya, pero no pasa nada. Representa lo mismo, dirían algunos. Ya, aquí estamos. En AC empezaremos, ¿no? El primero es un clásico, ¿no? Entonces diremos tranquilamente con otro color. Entonces no me convencen. Ya, con esto, digamos. Ya, aquí entra mi señal de entrada. Luego, ¿con qué nos topamos? SR1 y R2 que ambas van a tierra, por tanto es la misma de antes, mi resistencia RB, ¿no? El paralelo de ambos. Luego nos topamos con la base. Entonces decimos RP. Ya, en RP, ¿qué pasa? El emisor está yendo ¿a dónde? A tierra gracias a este, ¿no ve? Qué bien. Creo que hemos hecho muy poquitos con resistencia ahí, ¿no? A ver si os grabo un video con algo ahí. Estoy seguro que hemos hecho alguno, creo que en la presencial. Pero bueno, para que se note la importancia de estos, ¿no? RP, además que se han dado cuenta en frecuencia que este es el que define la frecuencia, ¿no? Ya, esto va a ser, bueno, ahorita vamos a ver qué nos conviene. A partir del colector que hay, una resistencia aquí, ¿no? No, pensaremos más qué nos conviene. Esto va a ser R del colector. Eh, si decimos que es BP, pues B1 es BP, ¿no ve? Entonces nos conviene eso. GMBP. Donde BP es directamente acá, ¿no ve? BP más menos es directamente I, ¿no ve? B sub 1 es BP. Ya, luego continuamos con el gráfico. Del colector, ¿dónde va? Al emisor. ¿Qué nos conviene hacer entonces? El otro, ¿no? El otro sistemita. Donde decimos RE. ¿A dónde va? A tierra, ¿no? La base está en tierra. Ya, luego de eso,
sigue viendo aquí otra controlada. Eso suena chistoso. Y a partir de aquí, la resistencia de carga. No había nada más. Cierto, no hay nada más. RL. Ya. Aquí B sub 0. Y fíjense, este es el de su práctica. El procedimiento es igualito que los otros, ¿no? Bueno, a mí me gusta plantearlo de la forma en que les he enseñado. Entonces, aquí tranquilamente decimos directo ya, para que no nos hacer lío. B sub 1, o bueno, ya nos haremos lío. B sub pi sobre B sub i es igual a 1, ¿no? Aquí, ¿qué nos conviene hacer? Ah, bueno, aquí no hay opción, ¿no? Aquí es más fácil decir, esto es alfa veces corriente del emisor, donde la corriente del emisor es esta, ¿no? Ya, entonces, de ese lado, ¿qué nos vamos a sacar? Nos vamos a sacar que es un divisor de corriente, pues, ¿no? Esta corriente se va a dividir aquí y aquí, ¿no? Entonces podemos decir que como divisor de corriente menos I sub E es igual a ¿qué? A la otra dividido entre la suma de toditas multiplicado por la fuente original que es menos GM B sub pi. Entonces los signos se van, lo podemos hacer como una pequeña función de transferencia. Decimos entonces I sub E tiene que ir arriba, ¿no? I sub E sobre B sub pi es igual, entonces este ha venido abajo, ¿no? RC multiplicado por GM, todo entre RC más RE. Ya. Entonces esto, bueno, me he expandido mucho, creo. Aquí, ¿qué pasa? B sub 0 simplemente es esta mallita, ¿no? Sí, pam. Entonces con ese color nomás. B sub 0 es igual a menos alfa veces I de E multiplicado por RL. Si lo queremos poner como funcioncita, B sub 0 sobre I sub E multiplicado, bueno, esto es igual a menos alfa veces I de E. Miento, ¿qué estoy diciendo? Yo he puesto I de menos alfa veces RL, ¿no? Listo, ahí estamos. La multiplicación de todos nos va a dar porque B sub pi con este se va a ir y sub E con este se va a ir, ¿no? Entonces ese uno a la izquierda lo tomamos en cuenta. Directamente decimos ya con este. B sub 0 sobre B sub I es nuestra ganancia de tensión, lo que es igual a, bueno, compilando más, RC GM sobre RC más RE multiplicado por, ese signo se ha quedado, entonces lo voy a poner ahí nomás ya. O bueno, lo mandaremos esto más acá. Esto lo borraremos un poquito. Decimos negativo. Un poco más grande. Ya, negativo. Y aquí es RC GM por alfa por RL. Ya. Listo, eso es todo. ¿Se dan cuenta que estos son valores bien grandes? Alfa es aproximadamente 1. RL está en CAS. RC está igual en CAS. El GM, ¿qué valor les daba? El GM es BT que está en milis sobre ICQ que está en micros, ¿no? Bueno, aproximadamente. Aunque ves igual está en milis. Ya digamos que está en milis, se simplifica, entonces es un valor normal, ¿no? Fíjense que está dando CAS por CAS arriba. K cuadrado, digamos. Y abajo, R con R. Ya digamos que este nos da grande, pero igual va a ser K algo. Entonces, apostaría que esta ganancia es más de 1000. Porque ahí más o menos estoy teniendo K cuadrado y abajo es K, ¿no? Entonces, sigue sobreviviendo un K. Está gigantesca. ¿Qué más les pedía en su práctica? Ganancia de tensión, voltaje de salida. Bueno, eso es reemplazar datos. Impedancia de salida, eso podemos hacer rapidito. Y está bien fácil, ¿no? Pensaremos. Y clarito va a ser, ¿no?
Z sub i. Tenemos 7 minutos. Como si tuviera algo que hacer, ¿no? Ya, Z sub i es esto, ¿no? La impedancia vista desde estos terminales. Que pues no tiene magia, ¿no? Es el paralelo de estos dos. Es RB paralelo RE. Sí. Ah, no, RP, ¿no? Me estoy equivocando. RP. La ganancia de, bueno, la impedancia de salida que es, según los condicionantes que eran la impedancia de salida, era que no había RL o que S tiende al infinito y que B sub I es igual a cero, ¿no? No hay entrada. Entonces, bueno, esto lo enmarcaremos para decir que es el resultado. Ya, estas dos. Bueno, esto. ¿Qué sería? Aquí veremos, ¿no? No hay RL. Oh, qué interesante. ¿Qué hacemos? Bueno, teníamos que tomar primero que no hay entrada, ¿no ve? Si no hay entrada, esto no hay, ¿no ve? Si no hay esta señal tampoco hay. Ah, ya, esta parte se queda sin energía. Ah, ya, esta corriente no existe. Esta fuente es cero, ¿no ve? Porque depende de esta. Esto es alfa BC cero, ¿no ve? Entonces no encuentra nada. Ya, entonces, si esto no funciona, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? La... Esa fuente pues no va a generar impedancia, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Circuito cerrado o circuito abierto? Ya, para no dejarles todo hecho, se supone que esta es su tarea. A partir de ahí es su Z sub 0. Bueno, la pregunta, y para que investiguen, ¿es infinito o es cero? ¿No ve? Ya, listo, ese es Z sub 0. ¿Qué más les pide? A eso nomás. ¿Algún extra que podríamos hallar con respecto a este sistemita? Ñam, 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 ñam. ¿Qué más le solemos pedir? Rectas de carga, no creo. Pero bueno, las rectas de carga son iguales, ¿no? O sea, la recta de carga en DC tendrían que jugarse con estas ecuaciones, ¿no? Tratar de llevarla a una donde solo aparezcan los dos elementos principales de cada transistor, ¿no? Que se puede, ¿no? Se puede llevar todo en función de otra cosa cuando ya conoces todo. Y no, pues para la de AC es la diferencia, ¿no? La de I menos I igual a menos 1 sobre RAC multiplicado por B menos B9 o algo así. Entonces, bueno, no creo que se les pida corriente de carga. Bueno, recta de carga. Ya, entonces, bueno, eh, hemos hecho nuestra práctica, hemos hablado de cascodos a morir. Voy a tratárselos de grabar unos cuantos videos más, ¿ya? Porque, por ejemplo, nos faltaría hablar de lo que es del transistor, bueno, no del transistor, sino la configuración Darlington. Darlington no es más que poner un transistor detrás de otro, ¿ya? Así. Donde, bueno, eh, esto no genera ningún cambio, ¿ya? O sea, no se asusten, no es que van a hallar, es corriente del conductor aquí, corriente del conductor aquí. Pueden, pero no vale la pena, ¿por qué? Porque este Darlington se comporta como un solo transistor, ¿ya? Porque la corriente del colector es única, la corriente de base es única, la corriente del emisor es única. La magia es que sus betas se multiplican, ¿ya? Es beta uno por beta 2 al final su beta resultante de estas dos cositas. Voy a tratar de grabar un video explicando eso, ¿ya? Y si no, pues, bueno, no, si no tienen dudas, me avisan de cualquier cosa. De cualquier forma, ya no hay excusa para que lo pelen en Darlingtons, ¿ya? Ahí acabamos, muchachos. Espero que todos hayan entendido, que no se hayan dormido. Y pues, nos vemos la próxima, el viernes, yo creo, ¿ya? Así que, chao, chicos. Dudas, inbox.